Hey, ¿sabías tú que más del 90% de los datos generados de toda la historia de la humanidad han sido registrados en los últimos 3 años? Soy Alonso y te hablaré acerca del Big Data y del impacto que está teniendo hoy en día en la sociedad. Primero veamos qué es lo que significa Big Data. Cuando hablamos de Big Data nos referimos a Big, grande, enorme, y a Data, datos. Entonces nos referimos a grandes volúmenes de información que están siendo generados cada segundo, cada minuto y necesita ser procesado y analizado para poder responder a grandes preguntas y resolver problemas, tomando decisiones más acertadas. Y esto pues se puede aplicar a todo tipo de organizaciones, tanto a gobiernos, empresas o cualquier tipo de organización, para poder analizar su data de sus usuarios o de alguna otra variable que ellos quieran analizar. Otro dato importante es de que el Big Data será un factor importante y súper clave para las empresas que quieren iniciar esa transformación digital que tanto desean hoy en día. Pero bueno, ¿de dónde provienen esos datos? Algo que se está dando, que está teniendo mucha fuerza hoy en día, son las redes sociales, el social media, en donde el ser humano constantemente interactúa con un computador, generalmente es el celular, en donde comparte likes, shares, duración de video, qué cosa es lo que compra y toda esa data que es analizada para poder entendernos a nosotros, cuáles son nuestras preferencias, qué cosa es lo que nos gusta, qué cosa es lo que no nos gusta, qué tipo de acciones usualmente hacemos, a qué comunidades vamos y esas cosas, para poder bombardearnos de alguna forma con información publicitaria como lo que hace Facebook. Bueno, entonces toda esa información está ahí y se necesita, como vemos en la imagen, de un embudo para poder ordenar toda esa información y tener una base de datos que se puede entender para que nosotros podamos procesarla. Y bueno, cuando hablamos de procesamiento nos referimos específicamente a algoritmos, y las aplicaciones como Netflix, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, en su interior y en su corazón tienen algoritmos que lo que hacen es entender mejor a sus usuarios para engancharlos, para tenerlos más tiempos apegados a la pantalla y para que lo usen más tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando nos referimos a algoritmos en este tipo de plataformas, nos referimos específicamente al Machine Learning. ¿Qué es el Machine Learning? Su mismo nombre lo dice. Machine, máquina, y Learning, aprendizaje. Aprendizaje de la máquina. Es decir, la máquina va a aprender de nosotros. ¿Qué cosa es lo que nos gusta? ¿Cuáles son nuestras preferencias, etcétera? Para poder llenarnos de información de ese tipo. Y como podemos ver en la imagen, hablamos de compras, chats, qué tipo de grupos estamos metidos, etcétera. Para iniciarnos en este mundo de la programación, en este mundo del Machine Learning, de la programación del Big Data, el lenguaje más sexy que podemos escoger es Python. ¿Por qué Python? 2 razones. Es el lenguaje más flexible y más asemejante al lenguaje inglés, al idioma inglés que podemos utilizar. Y número 2 es de que tiene una comunidad gigante que lo respalda, que va a la par con las necesidades de la industria. Es por ello de que Python es uno de los lenguajes más requeridos y de mayor crecimiento que se tiene. Ahora vemos aplicaciones de Python. Python no solamente se utiliza para la ciencia de datos, sino también se puede utilizar para la programación de servidores web, aplicaciones también como Instagram, Netflix, Shazam, Google, Uber, Spotify, la ingeniería de datos también estamos viendo, el Machine Learning y otras cosas más, como por ejemplo el desarrollo de estadística o la simulación de programas para poder resolver problemas de cómputo o problemas matemáticos, también para la robótica inclusive. Algo interesante que me gustaría dejarles a ustedes como tarea o como algo de investigación, un reto genial que pueden hacer, es de que se puedan investigar un poco acerca del desarrollo de la aplicación Instagram y cuál es el algoritmo que ellos utilizan o que ellos han utilizado programado en Python para poder interactuar mejor con los usuarios, para tener información, data y poder ofrecerle información relevante para ellos. Ahora también pueden investigar también un poco de Shazam. Esta aplicación es un caso muy especial, un poquito especial, porque utiliza algo similar a Machine Learning, que se llama Deep Learning, para poder, mediante nosotros acercar el celular a la música que nosotros queremos examinar, descubrir, identificar el nombre, le damos clic en el botón de Shazam
y él identifica, ¿no? Prende el micrófono, utiliza el micrófono del computador para poder analizar la frecuencia y asemeja a una canción a la canción que estamos buscando, y nos da como resultado la canción que buscamos. Es genial lo que se puede hacer con el Deep Learning, y es algo que ustedes pueden investigar un poquito para ver el poder, y si es que también se quieren especializar en Deep Learning, habrá cursos también de Deep Learning. Bueno, ¿qué es la programación? La programación no es más que una secuencia, es decirle a la computadora de que primero haga esto, después esto, después esto, después esto, en donde ellos pues van a necesitar inputs, es decir, podemos asemejarlo a una función de transferencia, en donde tenemos primero el bloque de la función de transferencia. Imagínense que es nuestro programa que estamos desarrollando, que va a iniciarse inputs. Por ejemplo, los inputs pueden ser los likes, puede ser las vistas, los números de vistas, puede ser las compras que hacemos, y como output nos puede botar preferencias. Entonces, si a él le gusta esto, entonces yo analizo que le debe de gustar, por ejemplo, cursos de Python, le debe de gustar cursos, o de repente comprarse una bicicleta, etc. Y todas estas aplicaciones se pueden realizar mediante la programación. Bueno, todos los programas se componen de partes básicas para crear partes más complejas. Por ejemplo, pongamos el caso de cocinar. Cuando uno quiere cocinar, por ejemplo, un huevo frito, todos saben cocinar un huevo frito, supongo. Se utiliza una sartén, las partes básicas, la sartén, el huevo, el aceite, la sal, y todo ello son los inputs. Entonces, el proceso se da donde se tiene que freír, y como output ya viene a ser la parte más compleja que se creó, que viene a ser el huevo a la inglesa o el huevo frito que se tiene. Y bueno, este es el lenguaje de programación Python. Este es un editor de código que lo vamos a ver en el curso, que es Visual Studio Code. Bueno, veamos campos para programar en Python. Como les había dicho antes, si su objetivo final no es ser un data scientist o científico de datos, pueden iniciar con este lenguaje, que es súper genial, les recomiendo al 100%, para que puedan desempeñarse en el desarrollo de aplicaciones web, como por ejemplo frontend, backend. Frontend es lo que tenemos frente de la página web, y backend es los procesos internos, los servidores inclusive, que podemos administrar, hacer. Podemos meternos también al desarrollo de aplicaciones móviles, tanto para las aplicaciones de Android como las aplicaciones de iOS como Apple. IoT, también nos podemos meter en el mundo del IoT, que es súper genial. La robótica, desarrollo de videojuegos, y el data science, ¿no? Como el lenguaje más exquisito para el data science, que es el lenguaje preferido por los data scientists. Entonces, hagamos nuestro primer programa. Vamos a hacer un polígono. Vamos a hacer un programa que dibuje un cuadrado, y le vamos a decir a la computadora de que haga lo que nosotros haríamos, ¿no? Primero le decimos de que ponga un punto central, un punto de inicio, y de que haga un trazo, una cierta cantidad de distancia, luego voltee hacia arriba unos 90 grados, como es un cuadrado, tiene ángulos de 90 grados, digo que voltee hacia arriba, después que se vaya a la izquierda, que se vaya hacia abajo, y ahí termine de completar la figura del cuadrado. Entonces vamos al editor de código y les enseñaré cómo es realizar un programa. Bueno, este es el editor de código, es Visual Studio Code, que es simplemente un programa para escribir texto plano. Bueno, se puede asemejar a un bloc de notas súper avanzado. Y bueno, hagamos nuestro primer programa. Primero le voy a decir de que importe una librería Turtle. Turtle, que es una librería o partes de código que lo que nos va a ayudar es dibujar polígonos, hacer un dibujo. Bueno, este sería nuestro editor de código. Bueno, este sería nuestro editor de código, en donde ya creamos un programa que es polygon.py y lo vamos a programar en Python. Recuerden de que no es necesario, no se preocupen por entender a cabalidad todos los temas, todo lo que se va a tratar en esta parte. Lo que se requiere, lo fundamental, es de que ustedes vean cómo es que funcionan las computadoras, cómo es que nosotros le damos primero una instrucción, después otra, para que las realice y las ejecute. Eso es lo que se quiere por esta clase. Y así que vamos a iniciar con un programa que hace un cuadrado. Vamos a hacer un cuadrado.
Vamos a importar una librería. Primero importamos la librería Turtle, que es una librería para hacer polígonos, figuras. Turtle en inglés es tortuga, ya veremos más adelante por qué. Y bueno, vamos a decirle a la computadora de que abra una ventana así como esta, así, que crea así, o una ventana del navegador. Vamos a decirle Windows va a ser igual a turtle.screen, no, screen, a ver. Con esta parte del código yo le estoy diciendo a la computadora, ¿sabes qué? Ábreme una ventana en blanco. Una ventana en blanco es similar a lo que uno puede abrir, por ejemplo, cuando abre el navegador, así, una ventana en blanco. Esta es una ventana, ¿no? Entonces le vamos a decir que primero cree la ventana y vamos a ver más adelante cómo es que la crea. Ahora, luego de que una vez de que se creó la ventana, vamos a decirle de que añada una tortuga en el centro de la ventana, que añada un punto para empezar a dibujar. Entonces le decimos turtle, o bueno, añadimos una tortuguita, le vamos a decir a Alonso, que se llama Alonso, perdón, es igual a turtle.turtle. Turtle en canícula. Listo. Entonces, con esta línea de código, con esta instrucción, le estoy diciendo a la computadora de que añádeme una tortuguita, añádeme una tortuga o cursor en el centro de la ventana que acabas de abrir. Eso es lo que le estoy diciendo a la computadora, ¿ok? Listo. Ahora, una vez de que ya está dentro el punto del cursor, le vamos a decir las instrucciones que va a seguir, que se vaya a la derecha, después que dé una vuelta de 90 grados, que se vaya arriba, que siga avanzando unos 100 pasos y después que se dé otra vuelta 90 grados, que avance otros 100 pasos y que se dé otra vuelta y que avance otros 100 pasos para completar el cuadrado. Entonces le decimos que Alonso.forward, o sea, avanza unos 100 pasos, le decimos. ¿Listo? Y después Alonso, y bueno, en este punto ya el cursor ya se desplazó unos 100 pasos, es decir, ya hizo esto. Ahora le decimos de que está acá, entonces le decimos de que gire unos 90 grados para hacer el desplazamiento hacia arriba. Gire unos 90 grados. Decimos left, hacia la izquierda, unos 90 grados. Gire unos 90 grados. Y nuevamente le ponemos Alonso forward, avanza unos 100. Nuevamente vamos a hacer un repaso. Con esta instrucción le estamos diciendo de que, por favor, bueno, no, por favor no, sino es una manera que la cual yo le digo, sino tortuga, por favor, avanza unos 100 pasos. Con esta parte de instrucción, con esa instrucción le decimos tortuga gira unos 90 grados. Y lo mismo para acá, que avance unos 100 grados, unos 100 pasos y de que gire unos 90. Y bueno, vamos a repetir esto unas 4 veces para formar el cuadrado. Y ya, bueno, ese sería nuestro cuadrado en sí. Voy a aplicar un pequeño código para que no se cierre la ventana. Nada más. Ya. Vamos a hacer un repaso de todo el código. Primero importamos la librería Turtle, que me va a permitir esto, dibujar con estos comandos de aquí. Importamos la librería y primero
creamos una ventana, que nos aparezca una ventana aquí en la pantalla para poder empezar a dibujar a partir de ello. Luego le decimos que añada un cursor, una tortuguita en el centro para empezar a dibujar, y ya le empezamos a dar las instrucciones de trazado. Le decimos de que primero avance unos 100 pasos y luego dé la vuelta a 90. Avance unos 100 pasos, dé la vuelta a 90 y así unas 4 veces para culminarnos el cuadrado. Ahora veamos el resultado. Lo voy a guardar y esto lo tengo dentro de documentos. Lo voy a ejecutar dentro de consola. A ver. La consola es para, bueno, ahorita voy a utilizar la consola para navegar dentro de mis directorios, pero lo que voy a hacer es irme acá, es abrir como un editor de una ventana, un administrador de archivos como se le conoce en Windows, y poder ir a la carpeta documentos, aquí, y aquí está nuestro programa, el polígonos.py. Ese es el de acá, el que estamos ejecutando en este editor de código. Este es el programa que estamos editando. Entonces yo voy a acceder a la consola, con la consola yo accederé a este programa para ejecutarlo, ¿okay? Entonces primero le digo, enlístame en qué situación estás, en qué ubicación estás. Ok, me dice yo estoy en la carpeta de usuario, veo las carpetas de descarga, escritorio, música, público y videos. Ok, entonces está dentro de esta carpeta, entonces quiero que te desplaces a la carpeta o al directorio documentos. Le decimos chain director cd no es más que chain director, similar a lo que al lenguaje inglés, y le decimos ándate a la carpeta documentos. Muy bien, ya estoy dentro de la carpeta documentos, así estoy acá, y le digo de que me enliste todos los archivos que puede encontrar ahí. Me dice, los archivos que encontré son convertidor de monedas.py, que es este programa de acá, primera parte, bueno, que es este video, segunda parte es este video, y acá puede encontrar el programa polígonos.py. Aquí está el programa que estamos ejecutando acá. Entonces le voy a decir que por favor ejecute con Python 3 polígonos.py, que lo ejecute, y ahí está. Vemos de que nos generó el cuadrado que le hemos dicho, y vamos a ver una repetición del video para ver cómo es que lo hace. Entonces vemos que primero se desplaza 100 pasos a la derecha, luego da una vuelta y se desplaza 100 pasos más, da otra vuelta, se desplaza 100 pasos, da otra vuelta y se desplaza 100 pasos hasta completar el cuadrado. Ahora tenemos acá un problema, es de que hacer esto, digamos, no es algo saludable y se puede optimizar mediante códigos, mediante estructuras y ciclos, que lo vamos a ver más adelante en el curso. Entonces, genial, acabamos de programar a la computadora para que nos dibuje un cuadrado, y ya lo tenemos como resultado el cuadradito que hemos hecho. Así que genial, avancemos y sigamos en este curso. Entonces genial, hasta ahora ya hemos programado la computadora para que nos dibuje un cuadrado, y ya tenemos como resultado el cuadradito que nos ha hecho, y estamos viendo cómo es que nosotros le damos instrucciones a las computadoras, instrucciones que son detallosas para que dibuje el cuadrado. Le decimos, primero haz esto, primero crea la ventana, la creó, añade el cursor, lo añadió el cursor, la tortuguita que está acá en el centro, luego avanzó unos 100 pasos, da una vuelta de 90 grados, dio una vuelta de 90 grados, avanzó otros 100 y así lo hizo 4 veces, y para completar el cuadrado. Genial. Entonces sigamos avanzando para ver más cosas sobre este lenguaje que hemos visto, que como vemos es muy fácil de implementar, y les recomiendo que sigan con el curso de Python. Ahora quiero que ustedes me acompañen a ver este diagrama de flujo, y este diagrama de flujo hace resumen de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos programado en la computadora, en donde en el diagrama de flujo podemos encontrar todo el proceso que sigue la computadora para realizar una acción. En este caso hemos dibujado un cuadrado, entonces donde primero decimos crea la ventana, añade la tortuguita y de que recorra los 100 pasos. Como vemos, recorrió
100 pasos, gira 90 y hizo todo ese recorrido. Este es el diagrama de flujo, que el diagrama de flujo representa un algoritmo donde tiene un inicio, tiene un fin y tiene instrucciones que no se pueden utilizar para otro tipo de algoritmos, sino que son específicamente para esta. Muy bien, ahora ya hemos hablado de que hacer esto de que recorre 100, 90 y repetir este código no es saludable, no es recomendable, y se puede reemplazar mediante otro ciclo o bucle de lenguaje que lo vamos a ver en unos momentos. Bien, ya has llegado hasta esta parte del curso y te felicito porque ya sabes cómo es que funcionan las computadoras y has realizado tu primer programa en Python para dibujar polígonos. En este caso hemos dibujado un cuadrado. Excelente, pero se nos tiene que quedar claro qué es lo que significa un algoritmo. Y veamos un ejemplo de la vida común, que es freír un huevo, que para muchos de repente se le puede hacer bien fácil, pero para la computadora se le tiene que detallar minuciosamente los pasos que tiene que seguir, porque si nos saltamos uno de ellos, de seguro de que va a haber un error. Veamos el paso minucioso que se tiene que hacer para freír un huevo. Primero nos vamos al bloque de inicio, donde decimos de que ya, ok, vamos a freír un huevo, listo. Entonces cogemos la sartén y ponemos la sartén sobre la plancha, sobre la hornilla para que empiece a calentar. Añadimos el aceite y nos preguntamos, ¿el aceite que estoy añadiéndole es suficiente? Si es que no, entonces seguimos añadiendo el aceite, lo seguimos añadiendo y nos volvemos a preguntar, ¿el aceite es suficiente? Todavía no, entonces seguimos añadiendo. Nos volvemos a preguntar, ¿el aceite es suficiente? Sí, entonces salimos de este bloque de decisión y nos pasamos a encender el fuego. Encendemos el fuego en la hornilla y esperamos hasta que el aceite se caliente. Y nos preguntamos, ¿el aceite ya está caliente? No, todavía no, recién lo acabo de poner, entonces seguimos esperando hasta que el aceite se caliente. Y una vez de que el aceite ya está caliente, entonces empezamos a sacar el huevo, lo vertimos dentro del aceite, lo freímos y pasamos a otro bloque de decisión, y nos preguntamos si queremos bien frito o a la inglesa. Si lo queremos, por ejemplo, a la inglesa, si lo queremos bien frito, entonces seguimos friéndolo. Entonces nos preguntamos, entonces, que se sigue friendo, no, ya no, ahí nomás ya no quiero que se fría más, se puede quemar el huevo. Entonces salimos de este bloque de decisión y nos pasamos a este proceso. Retiramos la sartén del fuego, apagamos el fuego y extraemos el huevo. Y lo ponemos en un plato para degustarlo y se terminó el problema. Listo. Y aquí vemos lo que significa realmente un algoritmo. Y vemos de que son una serie de pasos ordenados para resolver el problema. En este caso, como hemos visto, es freír un huevo. Y en el anterior caso que hemos visto es realizar un polígono, un cuadrado. Y vemos de que los algoritmos son finitos, es decir, de que tienen un inicio y un fin. No pueden ser infinitos, y de que no es ambiguo, es decir, de que cada paso que nosotros ejecutamos en el algoritmo, de que cada acción es unívoco, es decir, de que no puede utilizarse para otro tipo de función. Por ejemplo, poniéndonos en el caso del cuadrado, para realizar el giro de 90 grados no podemos realizar este giro de 90 grados para un triángulo, no, eso sería imposible. Se tiene que realizar un giro de 120 grados, o sea, de que el cursor tiene que realizar un giro de 120 grados para poder ejecutar ese ángulo, ¿no? Excelente. Entonces veamos nuestro primer algoritmo en Python. Para ello queremos hacer algo especial. Ahora ya no solamente vamos a utilizar esa serie de pasos, sino vamos a implementar un bucle para evitar realizar estos pasos repetitivos, como recorrer 100 pasos, girar a 90, recorrer 100 pasos, girar 90 grados. Ya no queremos hacer eso, sino queremos hacerlo en dos líneas de código donde le diga recorre 100 y gira 90, pero ejecútalos en esta cantidad de veces, itéralos esta cantidad de veces. En este caso lo tiene que iterar 4 veces para un cuadrado. Para un triángulo, por ejemplo, tendría que iterar los pasos de recorrer 100 pasos y girar 90 grados 3 veces, para un hexágono 6 veces, para un octágono 8 veces, etc. Para un pentágono pues 5 veces, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces queremos generar polígonos, pero vamos a añadir algo especial. Para el cálculo de los ángulos que tenemos aquí, es decir, de que cuando el turtle o el cursor necesita realizar el ángulo, entonces debemos de añadir o calcular este ángulo mediante una fórmula matemática, y eso lo vamos a añadir dentro de Python para que lo pueda ejecutar automáticamente. Pero primero analicemos cómo es que va a funcionar esta fórmula matemática para que realice el cálculo del ángulo. Pues en este caso, como es un ángulo como es un polígono de 3 lados, es un triángulo, entonces para que se calcule este ángulo de acá, entonces dividimos 360 grados, que es la vuelta completa, lo dividimos entre el número de lados y nos da 120. Entonces este ángulo de aquí es 120 grados. Para un cuadrado es entre 4, 360 entre 4 y nos da 90 grados. Para un pentágono es 360 entre 5, que nos da 72 grados, y aquí vemos los 72 grados. Para un hexágono es 360 entre 6, que es 60 grados, aquí vemos los 60 grados, y así vemos de que va a ser un ángulo de 60 grados, llega aquí otra vuelta, otro ángulo de 60 grados, y lo va a ejecutar 6 veces en el ciclo iterador que vamos a utilizar. Vamos a iterar, recorrer, en este caso para el hexágono vamos a recorrer una distancia que puede ser 10 y vamos a girar 60 grados. Recorremos 10, giramos 60 grados y lo iteramos 6 veces para obtener el hexágono. Y así el heptágono y todas las figuras que podemos generar, todas las figuras que nosotros querramos. Entonces veamos el diagrama de flujo de este proyecto que vamos a realizar, en donde primero vamos a tener un proceso principal, ¿ok? El proceso principal va a ser simple. Vamos a tener un inicio, iniciamos el proceso, iniciamos el programa, lo llamamos y le decimos, ok, vamos a dibujar unos polígonos y primero créame una ventana en blanco. Luego le decimos, añádeme un cursor o el turtle en el centro y traza el polígono. En este caso vemos aquí otro bloque diferente, que es un bloque de un preproceso, es decir, una función. Y aquí estamos diciéndole de que este bloque trazar polígono realice una serie de pasos que ya viene dentro, es decir, esa serie de pasos están anexados a este nombre, trazar polígonos, y esta serie de pasos lo podemos ver acá, proceso trazar figura. Muy bien, entonces de aquí nos pasamos de frente acá, en donde este proceso recibe como entrada el turtle. Dice, ok, voy a trazar que le dice la computadora, dice esto, ok, voy a trazar la figura, pero por favor dame con qué cursor lo voy a trazar. En este caso recibe el parámetro tortuga que hemos añadido acá. En este caso, pues en el caso anterior de nuestro código, nuestra tortuga se llamaba Alonso. Entonces esa tortuga tiene que ir acá para que ejecute los trazos con la tortuga Alonso. Y así es como tiene que funcionar. Entonces pasamos a este bloque, que es nuevo también, que lo vemos que es un bloque de entrada de datos. Y preguntamos al usuario. En este caso el usuario voy a ser yo o cualquier persona que ejecute nuestro script, y donde le preguntamos, ¿de cuántos lados es el polígono? ¿O de cuántos lados vamos a querer? Pongamos el ejemplo de un triángulo. Ok, lo quiero de tres lados. Quiero un triángulo. Ok, ¿qué tamaño va a tener? Tamaño de 100, de 50, que es más pequeño, de 25, que es pequeñito, etc. Ok, le decimos que tenga un tamaño de 100, por ejemplo. Ok, recibe estos datos. Recibe cuántos lados va a tener el polígono y de qué tamaño va a ser, y recién empieza a calcular el ángulo. Y como hemos visto anteriormente, el ángulo se calcula con 360 entre el número de lados del polígono. En este caso, como es un triángulo, entonces 360 entre el número de lados, que es 3, entonces la tortuga, el cursor, va a realizar un giro de 120 grados, que es el ángulo que tenemos aquí, el ángulo exterior de la figura, del polígono que tenemos aquí. Bien, este es el ángulo de 120 grados. Lo calcula muy bien. El usuario quiere un triángulo, entonces el ángulo es 120 grados. Ya lo calculé, ya tengo la data ahí. Ángulo es igual a 120 grados. Entonces le digo de que itere. Dice, desde 1 hasta el número de lados del polígono, que es 3, o sea, de que itere 3 veces esto de aquí. Recorrer el tamaño, que itere 3 veces esto. Que recorra,
gire ángulo. Esta es la iteración 1. La iteración 2 es que recorra y gire el ángulo. La iteración 3, que recorra y gire el ángulo. ¿Vemos? Esto es mediante una función, una sentencia, que es el bucle for. Con el bucle for es un iterador y podemos iterar cuantas veces que queramos las líneas de código que van a tener dentro. En este caso queremos iterar 3 veces, recorrer el tamaño, que el turtle, el cursor, recorra y de que gire el ángulo calculado. Bien, ahora veamos la implementación en código. Vamos a ir a Visual Studio Code. Ya abrió nuestro editor de texto y este es el programa que nosotros teníamos anteriormente. Primero, para probar el ciclo for que hemos estado viendo aquí de los iteradores, es decir, de que itere estas dos instrucciones 3 veces, vamos a probarlo primero antes de ejecutar todo el algoritmo completo. Vamos a hacerlo. A ver, si queremos de que la computadora itere esto 3 veces, estas 2 líneas de código, solamente estas 2, entonces abrimos la sentencia for. For es una sentencia, una palabra reservada para iterar instrucciones que nosotros pongamos debajo de ella. For y una variable i in range, que range es una palabra, un método que nos permite ejecutar un rango, en este caso el rango de 3. Bien, para ejecutar un triángulo, entonces aquí lo que le estamos diciendo a la computadora es de que oye, por favor, itera 3 veces el código que tienes abajo. O sea, que itere esto, y esto es lo mismo que hacer esto, ¿no? Esto, imprimirlo 3 veces, pero mediante este ciclo for. Es una buena práctica de programación que todos debemos aplicar. Bien, ejecutémoslo. Lo voy a ejecutar desde aquí directamente para no abrir la consola. Y bueno, nos lanzó un error que me había olvidado poner los 2 puntitos en la sentencia. Lo ejecutamos de nuevo y ahí está. ¿Ves? Me ejecutó 3 veces, solamente me hizo 3 veces. En este caso se quedó con la configuración de hacer un cuadrado, es decir, que recorra 100 y de un ángulo de 90 grados. Y aquí vemos de que lo hizo 3 veces. Recorrió 100 pasos, dio la vuelta a 90 grados y ahí va una iteración. Recorrió 100 pasos, dio la vuelta a 90 grados y allá va la iteración 2. Y recorrió 100 pasos y dio la vuelta a 90 grados y esa es la iteración 3. Ahora faltaba la iteración 4 para completar el cuadrado. Vamos a verlo. Vamos a completar el cuadrado. Vamos a hacer acá que lo itere 4 veces para que itere el cuadrado. Y ahí está. Lo hizo 4 veces y completó la figura. En este caso estamos iterando 4 veces porque es un polígono de 4 lados. Y lo mismo haremos para un hexágono, que son 6 lados, para un pentágono, 5 lados, etc. A ver, ahora completemos el ejemplo del triángulo. En este caso el triángulo tiene que dar la vuelta, hacer el ángulo de 120 grados. Lo ejecutamos desde aquí. Y el range, o sea, cuántas veces va a iterar, tiene que ser 3 veces, porque el triángulo tiene 3 lados. Muy bien, ejecutamos y ahí vemos, nos hizo un triángulo. Ahora veamos el caso del hexágono. El hexágono tiene que girar 60 grados y tiene que iterar 6 veces. Ese es en el caso del hexágono. Ok, que itere 6 veces y de que dé una vuelta de 60 grados. Lo ejecutamos nuevamente y nos generó el hexágono. Y como vemos, aquí estamos manejando manualmente un cálculo, pero podemos ejecutarlo automáticamente introduciendo una fórmula matemática dentro del código, que eso lo vamos a ver dentro de unos momentos. Muy bien. Listo. Bien, ahora hagamos algo interesante.
Ahora vamos a cumplir directamente lo que nosotros estamos poniendo aquí en nuestro diagrama de flujo. Primero vamos a hacer un proceso principal. Bien, para ello pues voy a ejecutar esta línea de código que es if main if name equals main, que lo que le estoy diciendo aquí no es nada más que decirle que si la computadora ejecuta este programa, bueno, no se preocupen por si es que no entienden a cabalidad todo lo que les estoy explicando aquí sobre esta sentencia, lo vamos a ver dentro del curso de Python, pero lo que le estoy haciendo acá simplemente es decirle a la computadora de que si es que ejecuta este número, ejecuta como proceso principal en la variable main que tiene Python, si es que es igual al nombre del archivo, entonces yo voy a ejecutar este programa, el polígono, y que va a empezar desde este punto de acá, desde este punto. Y aquí voy a ejecutar una función, el run, o vamos a ponerle su nombre principal. Principal, muy bien, ahí está. Ahora, esto de aquí es una función que yo estoy añadiendo, le estoy diciendo, ok, iniciamos desde este punto de aquí, vas a tomar como punto de inicio la línea 9 que tienes aquí y ok, dice, ok, me estás diciendo de que inicie con una función principal, pero ¿dónde está? Ok, lo voy a definir, def principal, donde tenemos que añadir, no, def principal, muy bien. Ahora, dentro de esta función principal, nosotros en el diagrama de flujo que tenemos, vamos a crear la ventana y añadir la tortuga. Ok, creamos la ventana, Windows, o si no le llamamos ventana, va a ser igual a turtle.screen. Le decimos de que nos cree la ventana. Ahora, el siguiente paso es añadir la tortuga. Decimos Alonso, la tortuga se va a llamar Alonso, va a ser igual a turtle.tortuga. Bien. Y listo. El siguiente paso es de que llame a esta función trazar polígono. ¿Ok? Trazar polígono. Esto de aquí es una función, un subproceso que tiene consigo más procesos como los que vemos aquí. ¿Ok? Esto de aquí es un subproceso, es una función. Y las funciones contienen códigos o contienen instrucciones dentro que se van a ejecutar automáticamente a medida de que nosotros la llamamos. En este caso, el subproceso se llama trazar polígono y está acá, trazar polígono, y ejecuta todas estas líneas de instrucciones automáticamente. ¿Ok? Entonces le decimos instrucciones trazar polígono. Listo. Y así, eso es todo. Pero ahora el programa va a decir, ok, voy a ejecutar este subproceso trazar polígonos. ¿Pero dónde está? Entonces tenemos que definirlo acá arriba. Trazar polígono. Y este va a tener, y tenemos que pasarle el turtle o la tortuguita con la cual va a trazar. En este caso tiene que ser Alonso. Este es un parámetro interno y no se preocupen, nuevamente, no se preocupen si es que no entienden ahora, lo vamos a explicar a mayor detalle dentro del curso. Así que primero le decimos traza el polígono con la tortuguita Alonso. Y aquí le damos aquí, acá también recibe como parámetro Alonso y ejecutamos los trazos. Muy bien, ahora dentro de este subproceso vemos que primero le preguntamos al usuario de cuántos lados va a ser el polígono y de qué tamaño va a tener el polígono. Entonces tenemos que hacerle dos preguntas al usuario: los lados del polígono y el tamaño. Bien, entonces hacemos lo siguiente: lados va a ser igual a input, va a ser igual a una sentencia que yo voy a poner aquí, una palabra que es nueva de ustedes, que es input.
y le preguntamos de cuántos lados va, o cuántos lados tendrá tu polígono. Tendrá tu polígono. Aquí terminamos. Listo. Y entonces esta sentencia, y cuando se ejecute esta instrucción, lados va a ser igual a input. Input es una sentencia en donde automáticamente la terminal nos va a preguntar directamente de cuántos lados tendrá tu polígono, y ahí nosotros vamos a poder introducir el dato. O sea, de que él me va a preguntar directamente cuántos lados tendrá tu polígono y me va a esperar hasta que yo introduzca un valor y le dé enter. Ahora hagamos lo mismo para tamaño. Y esto pues no es una falta ortográfica, sino no estoy añadiendo la ñ ni las tildes en algunos casos por un tema de sintaxis, ya que este programa, bueno, este lenguaje está programado en el programa, ha sido desarrollado en el idioma inglés, y tocar temas o palabras netamente españolas nos puede ocurrir algún error. Entonces lo estamos omitiendo, no lo estamos añadiendo para que no nos bote ningún tipo de errores, y le decimos nuevamente input qué tamaño tendrá el polígono. Cerramos la pregunta y hacemos un espacio para que nos responda el usuario. Y aquí puedo poner algo también interesante, que es int. Int es un tipo de dato dentro del lenguaje de programación. Los tipos de datos son reales, enteros, flotantes. También podemos tener strings, en donde el int le estamos diciendo de que el usuario tiene que introducirme un 1, un 2, un 3, un 1200, etc. Para que no nos añade, por ejemplo, si nos añade una letra, automáticamente el programa debe decir error. No, ¿sabes qué? Tú me tienes que añadir acá un número, ¿ok? Para poder hacerlo. No me añades una letra. Y acá también le ponemos int, porque el dato tamaño es un número, lados también es un número, 3, 4 es un número, y tamaño 100, 50 es un número. Muy bien, listo, ya terminamos. Estos dos bloques o estas dos instrucciones se basan totalmente para pedirle al usuario que nos introduzca estos datos. Ahora veamos qué es lo que sigue y hacemos el cálculo del ángulo, donde tenemos que ejecutar esta fórmula matemática de que ángulo va a ser igual a 360 menos el número de lados que está introduciendo el usuario. Ok, entonces seguimos acá, ángulo. Nuevamente no estoy considerando la tilde por un tema de sintaxis y para que no me bote errores. Va a ser igual a 360. Nuevamente podemos poner int, que va a ser un número 360 entre el número o lados, número de lados, ahí está, 360 entre el número de lados que va a introducir el usuario aquí, y tenemos el dato, la variable ángulo ya lista. Entonces vemos qué es lo que sigue y aquí ejecutamos el for. Esa sentencia que hemos visto hace un momento lo vamos a ejecutar aquí y lo tenemos que ejecutar para de que itere. Por ejemplo, si queremos hacer un triángulo, tiene que iterar 3 veces. Si queremos hacer un cuadrado, tiene que iterar 4 veces. Si queremos hacer un pentágono, tiene que iterar 5 veces. Si queremos hacer un hexágono, tiene que iterar 6 veces, y así consecutivamente. Muy bien, entonces le decimos que for y in range, que itere en el rango de los lados del polígono, que itere pues Alonso.forward, es decir, le estamos diciendo a la tortuguita Alonso de que avance 10 o 100, o bueno,
En este caso ya no vamos a utilizar 100, sino tenemos que utilizar ya el dato tamaño que nos está dando el usuario, es decir, de que si el usuario quiere, por ejemplo, tener una figura chiquitita, que es de, por ejemplo, pongámosle 50 o 20, entonces la tortuga va a avanzar un recorrido súper pequeño para ejecutar una figura pequeña. Y si queremos de que si es que el usuario quiere de que hacer, o si es que el usuario desea hacer una figura grande, por ejemplo 1000, entonces el turtle, el puntero va a ejecutar un recorrido súper largo para ejecutar la figura. Muy bien, entonces le ponemos aquí tamaño y de que realice el giro left, ángulo, y listo, esa sería toda la iteración. Ahora veamos qué es lo que sigue. Ahora lo que sigue es el fin. Muy bien, ahora pero para finalizar voy a utilizar acá un truco nuevamente, que es el input, es decir, bueno, no lo voy a poner acá, sino de frente lo voy a poner aquí, input, para que espere, es decir, de que la computadora se va a quedar aquí esperando hasta que yo le presione una tecla. En este caso va a ser de frente el enter, así que le puedo poner acá un mensaje, presiona enter para finalizar el programa. Y una vez que presione enter va a terminar todo, y se termina todo el script, desaparece la ventana y se terminó todo. Ahora vamos a ejecutar este programa dentro de la consola. Nuevamente abrimos la terminal y nuevamente buscamos en qué ubicación estoy. Por favor dime. Ok, estoy en la carpeta de usuario donde veo la consola me dice ok, estoy dentro de la carpeta de usuario donde veo las descargas, el escritorio, las músicas, como lo podemos ver aquí. Descarga, escritorio, las músicas, como podemos ver aquí. Ok, quiero que te vayas a documentos. Ok, change director, cambiar carpeta, change director, documentos. Listo, ya estoy dentro de la carpeta documentos. Es decir, estoy aquí, nuevamente estoy aquí. Y quiero de que ejecutes el programa polígono con el intérprete de Python 3 y que ejecute polígonos.py. Le damos enter y vemos aquí que hizo esto, generó la ventana y de que añadió el turtle. Y aquí está, generó la ventana y añadió el turtle, el cursor. Ahora se pasó a esta función automáticamente. Esta función, este subproceso, se pasó a este subproceso que está acá arriba, donde primero nos va a preguntar a nosotros sobre los lados. ¿Cuántos lados tendrá tu polígono? Y vemos la consola, me pregunta aquí, ¿cuántos lados tendrá tu polígono? Le digo que, ok, yo quiero un polígono de 3 lados, quiero que me des un triángulo. Ok, listo. ¿De qué tamaño tendrá tu polígono? Ok, yo quiero un tamaño grande, por ejemplo, un tamaño de 200. A ver, para ver esta parte, claro, nos está preguntando aquí tamaño, ¿qué tamaño tendrá tu polígono? Si está en esta parte, en la línea 5 está. ¿Qué tamaño tenemos? Muy bien, quiero una línea de 200. Y una vez que le dé enter, automáticamente y de manera rápida va a hacer el cálculo del ángulo y va a ejecutar los trazos. Va a ejecutar primero, va a ejecutar el trazo de forward, o sea, de que siga, ejecutar el ángulo y así unas 3 veces hasta completar el triángulo. Bien, voy a tener aquí la ventana al costadito para que vean. ¿De qué tamaño es el polígono? 200. Y me ejecuta, me realiza el polígono. Presiono enter para finalizar el programa. Aquí me faltó el finalizar. Presiono enter y se cierra todo. Vemos, este es un programa mucho más saludable de lo que hemos hecho anteriormente. Y estamos utilizando funciones, bucles, entradas de datos, tipos de datos. Y también estamos utilizando aquí un poquito de programación defensiva
que lo veremos dentro del curso de Python. Ahora veamos, vamos a ejecutar otra vuelta el programa Python.3. Estamos dentro de la carpeta documentos Python.3 polígonos para hacer un octágono. Vamos a hacer un octágono. Ok, nos genera la ventana, hace el cursor de cuántos lados tendrá tu polígono. Queremos de que tenga 8 lados. ¿Qué tamaño quiero tu polígono? Ok, quiero un tamaño relativamente pequeño, 100, y nos genera el polígono de 8 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo lo hace? Pues este ciclo for es súper importante. Itera 8 veces el número de lados. ¿Vemos? Ahora probemos con un polígono que se asemeja bastante a un círculo. Pongámosle que tenga 20 lados. ¿Y de qué tamaño? Digámosle que sea de 20 pequeño. Y se asemeja bastante a un círculo. Pero si nosotros vemos con una lupita a mayor detalle, vemos de que sí está ejecutando estos lados, o sea que sí está ejecutando estos trazos que le estamos diciendo aquí, de que se mueva a un lado, después de que gire, de que se mueva a un lado, después de que gire, y bueno, lo está haciendo. A ver, ahora veamos con 4 lados para hacer el cuadrado al final, nuestro cuadradito bien apreciado. ¿Cuántos lados tendrá el polígono? Quiero un polígono de 4, quiero un cuadrado. ¿Qué tamaño? Pues 300. Y ahí está. Excelente, hemos terminado este programa generador de polígonos, generador de figuras, y espero de que les haya gustado bastante. Bien, te felicito por haber llegado hasta este punto en donde hemos visto un panorama general de todo lo que nos espera dentro del taller de Python, que lo brindaremos dentro de las semanas próximas. Asimismo, me gustaría recalcarte de que nos encontramos en este punto de aquí, en el punto de introducción, en donde tienes que adquirir todas las herramientas necesarias para que tú te puedas introducir rápidamente en este mundo, en el mundo de la ciencia de datos y del Big Data. El siguiente escalón es el mundo de los algoritmos, donde veremos y estudiaremos estadística para la ciencia de datos. Este curso también lo brindo yo, es el curso de estadística computacional para Data Scientists, en donde veremos algoritmos más utilizados en la industria para poder ordenar y clasificar nuestra data, para generar ese embudo que hemos visto al principio, para poder empezar a predecir y aplicar algoritmos de Machine Learning como vemos en el escalón 3. Sin más, me despido y te animo de que te puedas unir a este mundo de la ciencia de datos, que es la carrera más sexy y más demandada del siglo XXI. Hasta la próxima.